Mi prima me pidió que cuidara su apartamento mientras viajaba por Europa para mejorar su salud mental, pero a último momento me informa que debía pagar por quedarme allí. Mi prima y yo siempre somos como hermanas o amigas. Las dos estamos a finales de los 20 y nos hemos mantenido en contacto durante la universidad y la adultez. Se casó hace unos 4 años con un tipo que al principio parecía agradable, pero siempre me dio una sensación de problemas. Era controlador, comentaba lo que ella vestía y con quién pasaba el tiempo. Hace 6 meses, finalmente lo dejó a puertas cerradas. Las cosas habían empeorado mucho. Él controlaba sus finanzas, la manipulaba emocionalmente, le hizo la vida miserable. Irse no fue fácil, tuvo que volver a vivir con sus padres y soportar un divorcio disputado. No compartían hijos ni grandes bienes, pero él peleó cada pequeña cosa que se le pudiera ocurrir, alargando todo más de lo necesario. Hasta por la planta del rincón quería discutir. Durante todo esto, intenté ser lo más solidaria posible, como lo haría una amiga. La escuché desahogarse, la ayudé a mudarse, e incluso le presté dinero cuando necesitaba por todo esto. Con el tiempo, encontró un apartamento de una habitación en una zona agradable y empezó a recomponer su vida poco a poco. Hace 3 semanas, me dijo que estaba planeando un viaje a Europa para lo que llamó un descanso de salud mental. Había estado ahorrando durante meses y quería irse después de la pesadilla de su divorcio. Pensé que era una gran idea. ¿Quién no quiere irse de vacaciones a Europa? Se lo merecía. Me pidió si podía cuidar su apartamento mientras estaba fuera, aproximadamente 2 semanas y media, principalmente para regar sus plantas y mantener el lugar ocupado, ya que en su edificio hubo algunos robos recientemente. Le dije que podía contar conmigo. Sinceramente, estaba feliz de hacerlo. Mi propia situación de vivienda no es genial. Alquilo una habitación en una casa con otras 3 personas y siempre hay drama con los platos, los baños y el ruido. La idea de tener un apartamento entero para mí durante unas semanas sonaba como la mejor ideal. Y su lugar está más cerca de mi trabajo y tiene un bonito jardín en el balcón. Se sentía como un ganar-ganar. Y genuinamente pensé que la estaba ayudando a cambio de todo lo que había pasado. Repasamos la logística y todo parecía normal. El día antes de su viaje, vino a dejarme las llaves e instrucciones, pero ahí fue cuando el plan ya no era tan genial. Me entregó una lista y luego empezó a hablar sobre gastos y cómo deberíamos dividir las cosas de manera justa. Al principio, dijo que yo debería pagar los servicios públicos mientras me quedara allí. Aproximadamente $50 por electricidad y agua. Eso me cayó mal. Luego, dado que yo estaría esencialmente obteniendo alojamiento gratis en un buen apartamento, también debería pagar parte de su renta. Lo calculó. Su renta es de $1,200 al mes. Así que por 2 semanas y media, mi parte debería ser aproximadamente $720, pero me lo dejaba en $700 porque éramos familia y amigas. Le dije que pensaba que esto era cuidar la casa, no un subarriendo. Cuidar la casa generalmente significa que estás haciendo un favor a alguien, a veces incluso te pagan. Ella dijo que debería pensarlo como un alquiler vacacional con descuento, afirmando que la mayoría de la gente en la ciudad pagaría mucho más por 2 semanas en su vecindario. Intenté explicarle que si quería que pagara renta, entonces no era cuidar la casa. Eso significaba que yo era solo una inquilina, y en ese caso, preferiría quedarme en mi lugar estrecho, pero barato y dejar que encontrara a otra persona. Se puso a la defensiva, llamándome tacaña, diciendo que no podía creer que yo le contara los centavos después de todo lo que había pasado. Me acusó de no apoyarla, de no preocuparme por su salud mental y dijo que pensó que podía contar con la familia. Le recordé todas las maneras en que ya la había apoyado, ayudándola a mudarse, prestándole dinero, estando ahí durante el divorcio. Lo peor es que le dije, me parece bien que tú me cobres, pero en ese caso yo también debo cobrarte por el hecho de cuidar la casa. Ya que estaré 2 semanas y media, y no tendré descansos, lo justo es que al menos cobre lo mismo que en mi empleo. Lo cual, haciendo un cálculo mental rápido, serían unos $1,350. Pero como somos familia y amigas, y me acabas de insultar con tu petición, te cobraré $1,400. Y eso que me estoy arriesgando aquí, mira si se muere una de tus plantas en tu ausencia, nunca me lo podía perdonar. No tendría ni que decirte que salió furiosa de mi casa, tanto que uno de mis compañeros dijo sería mejor que no viniera más de visita. En otro momento me hubiera molestado, en este me parecía una excelente idea. Ella ha pasado por tanto, pero no un curso intensivo de cómo ser una persona con derecho. Estoy deseosa de ayudar, pero esto ya sonaba ridículo. Cuando se lo conté a mis amigos, todos se rieron e hicieron bromas de que me lo estaba dejando barato. También que estaba mal por querer cobrarle. Al menos se echaron unas buenas risas y todos me contaron sus propias historias de cuidar casas. Como que les dieron algo de dinero o que hasta le dejaron el refrigerador abarrotado de comida. Pero yo estaba aquí, pagando por tener el privilegio de cuidar su apartamento.
Uno de mis amigos bromeó diciendo que cuando regrese quizás me cobrará tarifa extra por besarle los pies. Esta desvariada mental no solo quería que pagara, bastante por cierto, también quería que realizara las tareas de cuidado de la casa. Una lista bastante extensa, por cierto. Ella se fue a Europa unos días después, presumiblemente habiendo encontrado a alguien más. Me sentí mal por haberme perdido mis mini vacaciones, por llamarlo de alguna forma, pero no iba a pagar eso. Prefería usar ese dinero para pagar unas vacaciones donde me sirvieran y no tuviera que hacer trabajo. Supongo que si eres de California y te gustan las experiencias nuevas, algo como lo de mi prima debe ser muy demandado. Pero yo, una simple chica de la costa este, no está acostumbrada a esto. Así que he venido aquí, porque sé que ustedes tienen mucha experiencia estas cosas, a preguntar una pregunta muy importante. ¿Creen que la loca de mi prima me traiga un regalo o ya puedo darlo por perdido? Actualización 1. Publiqué esto hace unos días y recibí muchas respuestas útiles. La gente confirmó que yo no estaba siendo irrazonable y que mi prima definitivamente estaba fuera de lugar por pedirme pagar renta mientras cuidaba su casa, gracias a Dios. Pero lo más importante, que si recibía un regalo y era comestible, no lo comiera. Y si no era comestible tampoco intentara comerlo y que lo revisara a ver si hacía ruido a bomba con temporizador. No se imaginan lo mucho que me he reído con ustedes. Casi me he olvidado que debo seguir compartiendo casa. Ese sigue siendo un problema. Pero si tuviera $700 para pagarle a mi prima, no estaría viviendo aquí. Mi prima aún debe estar de viaje, atormentando a la pobre gente de Europa. Me disculpo por ella, porque sabemos lo que los turistas de Estados Unidos hacen allí. Pero de verdad no todos somos así, solo que las personas sensatas nos quedamos en casa porque no podemos pagar. Solo enviamos a las personas con derecho, que son las que tienen derecho a endeudarse o de alguna forma consiguen el dinero para viajar. Pero ayer, recibí una llamada de mi tía, que es la madre de mi prima. Aparentemente, mi prima le había contado a toda su familia su versión de lo sucedido, y era bastante diferente de lo que realmente pasó. Según mi prima, ella generosamente me había ofrecido quedarme en su hermoso apartamento por 3 semanas, cada nueva versión son más días, un par más y me quedo con el apartamento. Aquí yo me había enojado y me había negado a pagar incluso mi propia comida. Lo hizo sonar como si me estuviera haciendo un gran favor, y yo estaba siendo desagradecida y tacaña. Mi tía estaba llamando básicamente para darme un sermón porque ella me quiere como hija, y su otra hija, que vendría a ser mi hermana en esta situación, estaba en un momento difícil. Dijo que mi prima estaba con el corazón roto porque su propia prima estaba intentando aprovecharse de ella, que no podía viajar tranquila dejando el lugar solo. Comencé a reírme mucho, porque mi prima estaba llorando a larga distancia, y acusándome con su madre como si tuviera 3 años. Cuando estaba en el aeropuerto, nadie preguntó dónde estaba su mamá y por qué viajaba sola. Tuve que explicarle el delirante plan de cobrarme $720 por descuento familiar. A lo que le siguió una ronda de las bromas de mis amigos. A lo que le siguió algunos improperios de mi tía para mi prima. A lo que le siguió algunas bromas de ustedes. Empecé a preguntarme si otros miembros de la familia habían escuchado la versión de mi prima, y si todos pensaban que yo era una especie de tacaña sin corazón. Esa noche me acosté a dormir, y mientras pensaba en eso me reía sola. Pero tenía un plan, llamar al día siguiente a quien pudiera llamar. Decidí comenzar con mi mamá para obtener su opinión sobre la situación. Ella había obtenido una versión de quién sabe qué, pero como era tan extraña, simplemente no dijo nada. Yo estaba en el teléfono como, pero por el amor hermoso, ¿cómo no me llamaste para contarme esto? ¿No ves que estoy con personas en Reddit y queremos saber todo? La versión que había llegado a sus oídos me mostraba a mí como una experta en plantas. Que pensaba quedarme en ese apartamento para cuidarlas, pero iba a cobrar una tarifa especial por mis servicios de jardinería. Para mi madre era ridículo, porque sabe que hasta las plantas de plástico se me marchitan. No preguntes cómo, tengo ese don. Mi mamá sugirió que, si estaba tan entretenida con esto, quizá debería contactar a otros miembros de la familia. Tampoco haría mal asegurarme de que conocieran mi versión de la historia, por si mi prima les había contado la suya. Sumado al hecho de que ella estaba en otro uso horario y le dificultaría defenderse. Mi madre, una señora de la vieja escuela, aunque no le digan que le dije señora, y una redditora de corazón, básicamente piensa como ustedes. No le gustan las Karen, y tiene su cuota de poner en su lugar a una cuando le toca la desagradable suerte de encontrarse con una salvaje. Mi hermano, como siempre, no sabía nada, pero dijo que nuestra prima desde el divorcio cada día está más loca. No tenía pruebas pero tampoco dudas. Mi hermana dijo que cuando lo hizo con un par de amigas, no solo le dejaron cerveza en cantidad, también trajeron regalos acordes. Uno de mis primos me dijo algo interesante. Dijo que mi prima en realidad le había pedido al primero que cuidara la casa antes que a mí. Él lo rechazó porque iba a viajar por trabajo, pero ella también le mencionó lo del pago.
Dijo que había entendido en un primer momento que ella estaba ofreciéndole pagarle, para que no se vaya al viaje de trabajo y se quedara. Pero ahora, escuchando mi versión, estaba riendo tanto que me tuvo que cortar porque tuvo un accidente, y tenía que cambiarse la ropa interior. La cantidad de risas que nos ha regalado mi prima ha sido increíble. Y eso que ni siquiera lo está intentando. Ella está en Europa, completamente ajena a todo esto. Creo que en este punto necesito ver su cara y que descubra lo que ha estado pasando. Actualización 2. Mi prima regresó de su viaje ayer y en lugar de contactarme directamente, si es que había oído algo, llamó a mi mamá. Aparentemente, estaba llorando y diciendo que su apartamento había sido vandalizado mientras estaba fuera, y estaba convencida de que de alguna manera yo era responsable de ello. Mi mamá me llamó inmediatamente después de hablar, porque pensaba que quizás había llevado la broma un poco lejos. Le dije que tenía límites, y ese límite eran las leyes de protección contra las Karen. Pero vayamos a la versión de mi prima de lo que sucedió. Según mi prima, llegó a casa y encontró que alguien había estado en su apartamento y había jugado con sus cosas. Dijo que sus plantas estaban todas muertas. Eso demuestra que yo no fui, porque no tiene ninguna planta artificial que yo sepa. Había comida dejada en la encimera que se había echado a perder y había atraído insectos, y alguien había movido sus muebles. Lo primero que pensé fue que tal vez en realidad había encontrado a alguien más para cuidar su casa y que había hecho un trabajo terrible. Le pregunté a mi mamá si mi prima había mencionado quién había estado cuidando su lugar, pero aparentemente mi prima afirmó que nadie se había quedado allí. Dijo que había terminado dejando su apartamento vacío mientras estaba fuera porque nadie aceptó hacerlo. No entiendo cómo, si era una ganga el ofrecimiento. Cualquiera que hubiera pasado de eso es un tonto. Entonces mi prima empezó a afirmar que yo debía haber entrado de alguna manera en su apartamento para estropear sus cosas por despecho. En sus palabras, Ope dejó entrar un vagabundo porque estaba celosa de mi viaje. Le dijo a mi mamá que yo era la única persona que había tenido acceso a sus llaves y que debía haberme quedado con una copia de alguna manera. Dijo que estaba pensando en llamar a la policía y denunciar un allanamiento. Mi madre le dijo que era una buena idea. No porque no me quisiera, sino porque ella debería demostrar que yo había entrado allí, y nada mejor que involucrar a la policía. Pero mi prima siguió insistiendo en que no había otra explicación para lo que había sucedido en su apartamento, aunque tenía sus claras dudas de hacer la denuncia. En este punto suena a que es todo mentira, y quiere hacerlo de alguna forma mi problema. Cuando mi mamá me contó todo eso, honestamente, casi necesito un cambio de ropa yo también. La idea de que yo, o alguien más, entrara en el apartamento de alguien para matar sus plantas y dejar comida fuera, me dio tanta risa. Si eso realmente sucedió, es porque las plantas han pasado 3 semanas sin agua y ella se olvidó parte de un bocadillo de última hora, antes de salir al aeropuerto. Vives en una ciudad, no dejas comida por ahí. Y lo de los muebles, no sé. Tal vez su ego es tan grande, que quizás los movió cuando entró al apartamento. Usé en su imaginación. Poco después de eso llegó la llamada de mi prima. Aquí todos los consejos son, no respondas la llamada de personas locas. Pero, ¿crees que me iba a perder lo que mi prima tenía para decir? Te has equivocado de Ope si piensas así. Mi prima estaba al teléfono ya enojada, y de inmediato empezó a acusarme de entrar a su apartamento. Ella estaba muy alterada, pero yo respondía calmadamente. Esto hacía que se altere más, pero también me hacía perder la calma porque estaba tentada de risa. Me acusaba de haber entrado a su apartamento, porque yo era la única persona con un motivo para meterme con sus cosas. Dijo que yo me había enojado por su petición razonable, y estoy haciendo muchas comillas en el aire en este momento, de cubrir gastos y que había decidido vengarme. Era mi versión de llenar una casa con papel de baño. Le dije que no había hecho nada, y que si ella creía que sí tenía pruebas, era bienvenida a hacer una denuncia a la policía. Además, era su responsabilidad conseguir a alguien para que se quede allí y la cuide. Si alguien entró en su apartamento es su culpa, no la mía. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando le dije que era una tonta por haber dejado la casa sola, a ella se le escapó que la casa no estaba sola. Y cuando pregunté quién la estaba cuidando, que debería haber visto algo, hubo una larga pausa y luego dijo que eso no era de mi incumbencia, y que no me debía explicaciones. Esto se ponía mejor en cada momento, y todo gracias a la trama oculta de mi prima. Le dije que estaba muy enojada con ella, pero como buena persona que soy, le aconsejaba ir a la policía y hacer una denuncia porque unos insectos o roedores habían allanado su morada en su ausencia. También le aconsejé grabar la reacción de ellos y enviarme el vídeo. Mi prima se quedó muy callada por un momento y luego me colgó. No he sabido de ella desde entonces, pero mi mamá dijo que mi prima llamó a mi tía, y le dijo que yo la había amenazado durante nuestra conversación telefónica. Aparentemente, mi prima ahora dice que la estoy acosando y que la familia necesita intervenir antes de que las cosas empeoren. Mi tía le dijo que se calle y que hasta con ella en Europa había drama.
Le dijo a su propia hija que no lo podía soportar más, que es la versión de mi tía del meme, estoy cansado jefe. Honestamente, me preocupa que realmente pueda ir a la policía y no lo grabe. ¿Creen que me tome mucho ingresar a la academia de policía y me ponga a trabajar allí antes de que mi prima haga la denuncia? La grabación está bien, pero no puedo contar con eso. Y verlo en vivo, con toda la comisaría estallando de risa, tiene más aura. Actualización 3. Cuando publiqué por primera vez sobre mi prima y todo el fiasco de la renta, por cuidar la casa, pensé que ese era el pico del drama. Pensaba, tengo algo entre manos, mi vida por fin no es aburrida y puedo ser de esos OP que tienen un momento de fama escribiendo su historia. No esperaba que esto fuera Mamá Osa y tuviera 55 millones de actualizaciones, pero que al menos tendría una buena racha de 2 o 3. Esto no lo transformará en una historia mítica de Reddit, pero algo es algo. Voy a tomar cualquier cosa que me lance mi prima con derecho. 2 días después de mi última actualización, recibí una llamada telefónica de un número desconocido. No contesté las primeras 10 veces, pero cuando son tan insistentes terminas respondiendo, no sabes qué persona desconocida ha muerto y por eso te están llamando para avisarte. Del otro lado estaba una mujer que se presentó como Jess. Explicó que ella se había estado quedando en el apartamento de mi prima mientras mi prima estaba fuera. Mi pensamiento inmediato fue, espera, ¿qué? O alguien era muy estúpido para pagarle a mi prima por hacerle un favor, o mi prima le había pagado. Y si eso último era cierto, entonces mi cerebro dijo, ¿a ustedes les pagan? Perdón, memes. Jess me dijo que había usado mi número porque mi prima me había puesto como su contacto de emergencia en el papeleo que le había dado. Eso sonaba raro. Mi prima y yo no habíamos estado en buenos términos desde el estallido por cuidar la casa, y aún así seguía usándome como su contacto de emergencia preferente. Pensé, esto se va a poner bueno. De todos modos, Jess estaba llamando porque mi prima la había estado presionando por dinero. Aparentemente, no le había cobrado nada para que se quedara a cuidar su apartamento, pero a la vuelta planeaba hacerlo. Aunque, mi prima, en un acto de generosidad extrema que rivaliza con la Madre Teresa de Calcuta, iba a perdonar esta pequeña, entre comillas, deuda, si ella aceptaba decir que me había encontrado en el apartamento después de vandalizarlo. Jess había regresado, y yo estaba allí, comiéndome su comida. Mira, si me como tu comida, no dejo sobras para los roedores. Jess era una conocida del trabajo de mi prima, que aceptó quedarse en el apartamento de última hora por las mismas razones que yo. Pero como ya no había tiempo para negociaciones, mi prima no mencionó que tenía que pagar para quedarse. Así que en la cabeza de Jess, era solo un favor por quedarse allí. Cuidaría un par de plantas y eso sería todo. Pero una vez que Jess llegó, rápidamente se dio cuenta de que había conseguido más de lo que esperaba. Mi prima tenía más de 30 plantas repartidas por todo el apartamento, incluidas varias caprichosas, de alto mantenimiento, que necesitaban atención especial. Ya sabes, cantarles por la noche, hacerle mimos a sus hojas, esas cosas. Como habrás leído, yo soy una experta cuidadora de plantas según mi prima. Jess dijo que pasaba al menos 1 hora todos los días solo regando, podando y abonándolas. Era mucho más que el cuidado ligero de plantas que mi prima había prometido. Y las plantas no eran lo único. Mi prima había dejado una extensa lista de reglas, páginas de ellas. A Jess no se le permitía tener invitados, no podía usar ciertos platos o electrodomésticos y tenía que ceñirse a un estricto calendario de limpieza. Incluso se esperaba que atendiera el jardín del balcón, lo que implicaba cargar cubetas de agua afuera y seguir otro conjunto de instrucciones detalladas. Jess lo describió menos como un trabajo de cuidar la casa y más como si le pagaran por ser la jardinera y la empleada doméstica de mi prima. Salvo que no le pagaban, y ella era la que tenía que pagar. A pesar de todo esto, Jess dijo que intentó ser respetuosa y hacer todo bien. Pero, por supuesto, ocurrieron pequeños percances. Una planta que ya estaba en mal estado antes de que mi prima se fuera murió bajo su cuidado a pesar de sus mejores esfuerzos. Accidentalmente, rompió una taza, dejó una bebida sobre la mesa que causó un tenue aro de agua, y una noche, olvidó sacar la caja de pizza de inmediato, lo que provocó algunas mosquitas. Cosas bastante menores, en mi opinión, simplemente el tipo de cosas solucionables si no eres una Karen con derecho. Jess dijo que planeaba reemplazar la taza e incluso quizá contratar a alguien para arreglar la mesa. Esperaba hacerse cargo de los pequeños accidentes, pero en lugar de darle la oportunidad de solucionarlo, mi prima regresó de su viaje y de inmediato la abordó con exigencias de dinero. Mi prima afirmó que la planta muerta valía $90. Esa planta daba dinero como frutos y nadie me lo dijo. Insistió en que Jess tenía que cubrir el costo de restaurar toda la mesa de centro, completamente excesivo, e incluso quiso cobrar una tarifa de limpieza de $100 por las mosquitas. El total ascendía a cientos, más, claro, la deuda por tener el honor de quedarse en su apartamento. Cuando Jess se resistió,
explicando que estos eran asuntos menores que no justificaban el costo que mi prima estaba exigiendo. Mi prima se volvió agresiva. Y fue entonces cuando Jess huyó del lugar. Jess tuvo que bloquearla en su teléfono porque la estaba acosando, y hasta había ido en su trabajo a quejarse con ella. Hasta que finalmente le propuso echarme la culpa a mí a cambio de perdonar sus deudas mafiosas. Mira, quería reírme de todo esto, como seguro estás haciendo ahora, pero Jess sonaba estresada y no sabía qué hacer. Mi propuesta era ir a la policía por extorsión y por acoso, además de hacer una denuncia en el trabajo. No sé si era la mejor idea del mundo, pero a menos que tuviera pruebas de que ella aceptó pagar para quedarse a cuidar el apartamento, entonces no tenía de qué temer. Pero tenía sus dudas. Entonces le conté de mi experiencia, como mi prima primero me pidió cuidar la casa gratis y luego me sorprendió con exigencias de renta y servicios en el último minuto. Que también me estaba molestando con que yo pagara por los problemas, y que básicamente le había llamado vagabunda a ella. Le dije que en mi caso se había detenido de molestarme porque la había bloqueado, pero en el suyo sería más difícil si trabajaban juntas. A menos que involucre a sus jefes y que ellos tomen la mejor decisión. Pero Jess tenía más para contar. Aparentemente, durante sus conversaciones, mi prima había hecho comentarios negativos sobre mí para convencerla de que acusarme era buena idea. Le dijo unas cuantas mentiras, entre ellas una de que yo ya había hecho esto en el pasado, pero que no tenía a nadie que respalde esa versión, y que ella podía ser su testigo estrella. Ahí se me encendió la lamparita en mi cabeza y dije, no soy abogada, pero esto suena a chantaje, extorsión, intento de denuncia falsa, acoso y no sé qué más. Estoy segura de que un abogado conseguiría unas cuantas cosas más. Entonces le dije a Jess si estaba dispuesta de ir conmigo a hacer la denuncia. Le dije que lo peor que podría pasar es que tuviera que pagar lo que rompió y poco más, y que si llegamos al caso, entonces saldría de mi bolsillo. Pero solo si ella aceptaba a presentar la denuncia. Tenía algunos mensajes de mi prima presionando para que lo haga, así que algunas pruebas había. Considero un buen trato, ella me rasca la espalda y yo le rasco la suya. Creo que está convencida de hacerlo, aunque hasta que no vayamos esta semana a hacerla, no puedo confirmar que este plan resultará. Pero si mi prima la sigue presionando, molestando para que le pague o me denuncie falsamente, creo que ella terminará empujándola para mi lado. Lo bueno de mi historia es que la familia no está del lado de esa loca, pero realmente me gustaría que hagamos la denuncia. Porque aunque no sirva para mucho, al menos dejará de molestar y Jess obtendrá lo que merece. Edición, hemos presentado la denuncia contra mi prima. No puedo contar demasiado porque estamos en un proceso judicial, y no sé si es bueno o no escribir aquí sobre eso. Pero prometo hacer actualizaciones no relacionado a los aspectos legales del caso. Actualización 4. Ha pasado un buen tiempo desde que publiqué, pero llegar a 4 actualizaciones es mucho más de lo que pensaba hacer en un principio. Esperaba hacer una publicación sola, o tal vez 2 o 3, pero nunca 4. Bueno, 5 realmente, porque son 4 actualizaciones y una publicación original. Partamos desde donde lo dejé anteriormente, con Jess dudando de si hacer la denuncia o no. Ella pensaba que mi prima lo dejaría atrás una vez que se diera cuenta de que Jess no quería cooperar con su falsa denuncia. Yo no pensaba lo mismo, pero era ella quien debía hacer la denuncia para que tuviera peso. Finalmente, lo hizo, cuando mi prima la acosó en el trabajo y comenzó a molestarla, al punto de que cuando terminó ese día, me llamó y me dijo, mañana a primera hora vamos a hacer la denuncia. Finalmente, la conocí en persona, y es una de esas chicas dulces a la que personas como mi prima les gusta acosar. Me contó lo que había hecho el día anterior mi prima, sentándose en su mesa de oficina y rehusándose a ir hasta que Jess aceptara hacer lo que le pidió. Pero al final Jess le dijo que hablaría con recursos humanos, cosa que también hizo y más adelante lo contaré, y ella la dejó en paz. Así que fuimos con la policía, hicimos la denuncia del acoso y el chantaje para que Jess hiciera una denuncia falsa, y todo comenzó a ponerse feo para mi prima. Durante todo este tiempo mi prima no hizo nada para destacar o que mereciera una actualización. Lloró aquí y allá porque yo había convencido a alguien para hacerle una denuncia, todo porque era rencorosa, mala y lo que sea, pero todos le dijeron algo como, bueno, ¿quién tiene hambre? Era más de lo mismo, mi prima diciendo, no saben la cosa mala que Ope me hizo, y yo riéndome, y más bromas de mis amigos. En cuanto a la denuncia, lo esperable. No estábamos haciéndole una denuncia a Al Capone, por lo que no estábamos esperando una condena perpetua, tampoco que nos hiciera desaparecer en el río. Solo fue una multa, trabajo comunitario y le perdonaron la deuda a Jess. El juez dijo que los destrozos, entre comillas, eran algo esperable de una persona cuidando una casa y no eran para tanto. Que el costo de reponer una taza rota y la marca sobre la mesa costaba menos que el combustible que pagó para ir ese día a la corte. Ah, y también una mancha en su expediente. Le dijo a mi prima que si volvía a hacer otra cosa, y volvía a ser denunciada por algo, especialmente si recaía en su corte de nuevo, la metería en una celda con los barrotes tan gruesos que no pasaría el aire.
Tuvo suerte de ser su primera ofensa y que no fue tan grave, pero tuvo sus consecuencias. Y lo más importante, más risas familiares y de mis amigos. Algunos de mis amigos, que leen estas publicaciones, me dijeron que les diga que ellos también tuvieron accidentes, y tuvieron que cambiarse la ropa interior. Estoy pensando en escribir un libro, para ayudar a la gente a ir al baño. Es menos invasivo que tomar una pastilla. En cuanto al trabajo, Jess hizo una denuncia formal contra mi prima luego de que intentara intimidarla el día antes de hacer la denuncia. La empresa no hizo mucho con eso, porque consideraban que solo lo había malinterpretado. Pero con la demanda, y el pequeño juicio celebrado, donde mi prima perdió, decidieron dejarla ir, entre comillas. No la han despedido oficialmente, aunque sí, pero tampoco la quieren trabajando con ellos. Es la versión empresarial de no queremos problemas. Al final, entre abogado y que el apartamento era un poco caro para mi prima, ella terminó mudándose cuando se venció su contrato de alquiler. Se mudó a otra zona de la ciudad, un poco más razonable, y eso es todo. No sé dónde porque solo mi tía lo sabe y no he preguntado. Pero eso explica por qué quería cobrarme para cuidarle la casa, siendo que era un poco costoso para ella. ¿El dinero para el viaje a Europa? Parte del arreglo de divorcio y parte de un préstamo que ella tomó. Como conclusión, no creo que esta historia se transforme en una historia mítica de Reddit, pero me he divertido. Siempre estuve del otro lado, y ahora puedo morir tras haber tachado de mi lista hacer esto. Si debo escribir una conclusión, creo que mi prima enloqueció tras su divorcio. No debe haber sido bueno su matrimonio, y eso la dejó un poco tocada de la cabeza, pero podría haber buscado terapia o lo que sea. Alejó a todas las personas que se preocupaban por ella, pero a veces es así la vida. Edición, no, nunca obtuve regalo de su parte. Pero tampoco quería haber recibido un jarrón e intentar comerlo, o no poder dormir porque mi cerebro piensa que hace tic-tac.